Cuéntame, por favor, todo lo que te aconteció en esta navegación. Ya te he contado cómo, después de haber circundado todo el orbe terráqueo, arribé a Taprobana y me vi obligado a tomar tierra, donde por miedo de los indígenas me adentré en la selva. Salí finalmente de ella y me encontré en una vasta llanura, justo debajo de la línea ecuatorial. ¿Y qué te ocurrió allí? Al punto, di con un numeroso grupo de hombres y mujeres armados, muchos de los cuales hablaban muy bien nuestra lengua. De inmediato, me condujeron a la Ciudad del Sol. A ver, dime, ¿con qué criterio está edificada y se gobierna esta ciudad? En la amplísima llanura se yergue una colina enorme sobre la que está construida la mayor parte de la ciudad. Sin embargo, sus reiterados círculos ocupan mucho espacio fuera de la base del monte. Entre finales del siglo XVI y principios del XVII, el filósofo italiano Tommaso Campanella, que además perteneció a la Orden de los Dominicos, imaginó una ciudad ideal que tanto en su constitución física como en su administración y reglas de convivencia reflejará la armonía del cosmos. Pues en el Renacimiento se consideraba que el universo tenía una constitución y un orden perfecto, y sus movimientos resultaban además armoniosos. La ciudad se halla edificada sobre una colina y está dividida en 7 enormes círculos concéntricos, llamados de acuerdo con los 7 planetas, y se pasa de uno a otro a través de 4 calles y 4 puertas orientadas a los 4 puntos cardinales. En la cumbre del monte hay una superficie muy espaciosa y en el centro de la misma se eleva un templo dedicado al sol, dentro del cual se encuentran representadas todas las estrellas del cielo. Por su parte, en los muros de la ciudad se halla una multitud de imágenes que representan la totalidad de las cosas existentes en el mundo. Mapas de todas las regiones, plantas, animales, minerales, etc. Así como de todas las artes y ciencias. Además, hay maestros que explican estas pinturas y los niños acostumbran a aprender todas las ciencias sin esfuerzo, casi jugando. El gobierno de la ciudad está compuesto por un supremo sacerdote y 3 magistrados que se eligen de entre los más sabios y que se encargan de conservar el orden y la disciplina de la ciudad. Entre muchas otras cosas, aquí todo es común. Las estancias, los dormitorios e incluso los niños que están al cuidado de todos. Tanto los varones como las mujeres llevan casi el mismo tipo de vestimenta, que cambia 4 veces al año al inicio de cada estación: primavera, verano, otoño e invierno. Fechas que además coinciden con sus fiestas principales. Hay un oficial encargado de confeccionar estas vestimentas de acuerdo con las órdenes del médico. Y también rezan 4 veces al día dirigiéndose a los 4 puntos cardinales. En suma, todos los aspectos de la vida de los habitantes de la ciudad están controlados y responden a la mejor manera de llevar la vida en sociedad. Como pueden notar, la ciudad como institución determina el comportamiento de los habitantes y también su modo de ver y comprender el mundo, lo cual además tiene la particularidad de considerar que hay una liga indisoluble entre ese macrocosmos, que es el universo, y el microcosmos, que son los seres humanos que habitan la ciudad. Pero, ¿qué pasaría si un habitante llegara a salir de la ciudad? ¿Cuál sería su reacción al encontrarse con una ciudad, una organización y un comportamiento completamente diferente? Todas estas preguntas tienen lugar en el programa de hoy, y Luna y Emiliano se enfrentan a ellas. Te doy la bienvenida a Humanamente, dudar para comprender. Hola Lu, Hola, Emi. ¿qué es eso? Es un muñeco que me regaló mi amiga Laura. Hace muchos años que no la veía. Está de visita por acá. Seguro estás muy alegre de volver a verla. Sí, me da mucho gusto verla. Estuvimos juntas un par de años en la primaria, cuando mi mamá me metió en una escuela de monjas.
Órale, no sabía eso. Eso fue hace muchos años. Luego, ya en la secundaria, estuve en una escuela normal. Eso de estar en una escuela religiosa ha de ser muy diferente. Sí, las monjas eran súper estrictas, muy rigurosas y disciplinadas. Imagínate, te ponían a hacer ejercicios para que tu letra fuera bonita. Teníamos que usar un uniforme al que no le podías cambiar nada. Usar el cabello de cierta manera. Seguro no les hubieran gustado mis fabulosos rizos. Quizá no, aunque había solo mujeres. Y además teníamos que rezar a ciertas horas. Ahora que lo pienso, me parece un poco extraño y excesivo todo ese control. A lo mejor es porque ahora ya no tienes que hacer nada de eso. Yo no me imagino estudiando en una escuela así. Me gusta ser más libre. A lo mejor si hubiera seguido estudiando ahí, no sería como soy ahora, ¿no crees? No lo sé. Pero me imagino que sí. Lo que sí me gustaba de esa escuela es que nos enseñaban a trabajar en equipo. Cuando teníamos que hacer algo, todos cooperábamos por igual. Nada de ser perezosas. No como mis compañeros de equipo de matemáticas de la otra vez, que dejaron todo para el final. Nadie envidiaría un equipo así. Ahora que lo pienso, tampoco recuerdo que nadie fuera envidioso. Quizá al final de cuentas esa escuela tenía sus cosas buenas. Puede ser, pero yo no me imagino aguantando tanto control. Me sentiría como animalito encerrado. Y ya quedamos en que eso no está padre. No podría conocer otros lugares, ni comer otras cosas. Hablando de comida, mi amiga Lau me encargó algo de alimento para los peces de su mamá. Anda, acompáñame, vamos por él. Vamos pues, pero después vamos a comer, que ya me dio hambre. Sí, a ver si... ¡Apúrale, mi! Voy. Hola chicos, ¿qué buscan esta vez? ¿Una jirafa? ¿Un ajolote? ¿Un perrito? No, queremos artemias para alimentar unos peces. Ah, de eso sí tenemos. 2 bolsas por 10 pesitos. ¿Eso comen los peces? Pues sí. Qué raro, pobrecillas. Míralas, hay todas amontonadas y apretadas en el agua, sin saber que serán el almuerzo de alguien más. No sé cómo pueden aguantar así. ¿No se aburrirán de estar ahí metidas en el agua? No creo que eso de estar en el agua les incomode. Ni siquiera se deben de dar cuenta. Es su hábitat natural. Están acostumbradas a él. Ya lo dijo un famoso filósofo francés. El pez nunca descubre que vive en el agua. De hecho, como vive inmerso en ella, su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual forma, una conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante se vuelve invisible. Quizá la única manera de que se den cuenta de ello es sacándolos de ahí. Podríamos sacarlos de la pecera y ponerlos en el río o en el lago. Quizás se adapten o quizás no, pero seguirían en un ambiente acuático. También podemos sacarlos a un ambiente completamente diferente, como el nuestro. Pero ahí se morirían. Sí, pobrecitos. Parece que solo serían conscientes del ambiente en el que viven cuando tienen un cambio que representa un contraste considerable. Claro, nos pasaría igual a nosotros si nos metieran al mar. Seguro podríamos nadar y acostumbrarnos, como mis primos que viven allá en la Cocta, en Guerrero. Pero no podríamos vivir bajo el mar toda la vida. Y pasaría lo mismo si a nosotros nos llevaran a la Luna o a Marte, donde no hay atmósfera ni oxígeno. Esos serían casos muy radicales, pero también hay otros que seguro todos hemos experimentado. A lo largo de un solo país como el nuestro, podemos encontrar diferentes comportamientos, conductas o costumbres que en ocasiones son determinadas por circunstancias geográficas, sociales o culturales. Por ejemplo, el invierno es muy duro en ciertas zonas de Chihuahua, Durango o Zacatecas, lo cual hace que la gente se abrigue, evite salir si no es necesario y busque maneras de mantener calientes sus hogares. Cosa que por el contrario no sucede en estados del sur como Campeche o Quintana Roo, donde gozan de un clima más caluroso. En lugares como Yucatán, el sol se mete un poco antes que en el centro del país, pero el uso horario es el mismo. De modo que en ciertas épocas del año a las 6 de la tarde ya está oscuro.
lo cual incide directamente en las actividades de la localidad. Eso puede hacer que, por ejemplo, a las 7 de la noche ya no haya movimiento en las calles, o bien que la gente se levante más temprano que en otros lugares para aprovechar la luz del día. Hay algunas costumbres o tradiciones que son particularmente mexicanas y que le resultarían curiosas o extrañas a un extranjero, como el Día de Muertos, los voladores de Papantla o la Guelaguetza. Pero también hay algunas otras que compartimos con muchas partes del mundo, como la Navidad, los carnavales o las fiestas patronales de los pueblos o barrios. A nivel cultural, también podemos encontrar estas diferencias, que muchas veces tienen que ver con ciertas instituciones. En la novela Juan Pérez Jolote de Ricardo Posas, se narran las peripecias de dicho personaje perteneciente a la comunidad de los tzotziles, en Chiapas. A lo largo del libro, podemos encontrarnos con descripciones de algunas tradiciones como las labores propias del hombre y las mujeres al interior de la familia o el acuerdo que se hacía previo a un matrimonio, pero también de la organización social de la comunidad, los mayordomos, la manera en que se llevan a cabo las fiestas patronales o los entierros de las personas fallecidas, que por cierto deben realizarse cuando se mete el sol. Si bien dentro de esa comunidad todas estas costumbres son normales y a nadie le generaría mayor problema, bien podrían considerarse extrañas e incluso llegar a ser mal vistas en alguna otra comunidad del país. Qué curioso que haya cosas que hacen en otros lugares que para ellos son normales, pero para nosotros no. Yo una vez fui a Iguala en Guerrero y todos los jueves era el día del pozole. Había pozoles en todos lados, de todos los tipos, verdes, blancos, rojos. Al principio me pareció extraño, pero me acostumbré bastante rápido. Imagínate si siempre hubieras vivido ahí y nunca hubieras visitado otro lugar. Creerías que así son las cosas en todos lados. Y quizá te habrías perdido de probar muchas otras cosas. O hubieras ido a otros lados esperando probar pozole todos los jueves en vez de unos deliciosos burritos. O unos buenos panuchos de cochinita. ¡Uy! Ay, ya hicieron que me diera hambre. Pues así han de estar los peces de la mamá de Lau, bien hambrientos. Anda, vamos a llevarle su alimento. Vámonos. Permítame, señorita. Mire. Gracias, Don. Nos vemos. Cuídese. Son 10 Vámonos, pesos. apúrate. Señorita, son 10 pesos. Ups, perdón, se me olvidó pagarle, Don. No se preocupe. Gracias. Hasta luego. Vámonos, corre. Qué ricas son las jícamas. De lo que se pierden los peces. ¿Cómo crees que van a comer jícamas? ¿Qué tal si se mueren o algo? Ay, pero si son inofensivas y deliciosas. ¿No te acuerdas que en alguna clase nos dijeron que hay cosas que le hacen daño a los animales? Como el chocolate, que es perjudicial para los perros y los gatos. Hasta se pueden morir. Creo que incluso es como veneno para ellos. ¿Sabes? Todo esto me recuerda al filósofo de mi libro de la otra vez. ¿Cuál? Pico de la Mirándola. El que decía que el ser humano está en el centro del mundo y que puede elegir entre comportarse como pez o como ángel. No recuerdo lo del pez, pero tienes razón. Ellos no tienen elección, pero nosotros sí. Tenemos el privilegio de poder explorar otros horizontes. ¿Te das cuenta de que si nunca cambiáramos de contexto, seríamos como peces en el agua? Viviríamos siempre viviendo y haciendo lo mismo. Hasta pensaríamos que eso es lo único que existe y no hay nada más allá de la pecera. Es como el mito de la caverna de Platón, ¿te acuerdas? Donde había personas que solo veían las sombras y no las cosas verdaderas. Y como nunca salen de la cueva, mueren pensando que esa es la realidad. En cambio, el que logra salir ve otras cosas. Y eso puede pasar también con nuestros comportamientos o costumbres. ¿Sabes? Todo esto de las formas de ver el mundo y de organizar la vida hace que me pregunte si habrá una que sea la mejor de todas. Yo creo que quien defiende una u otra lo hace porque cree que es lo mejor, ¿no? En México tenemos una república y ejercemos la democracia. Los ciudadanos mexicanos podemos ir a votar cada 3 años en elecciones locales y cada 6 para elegir un nuevo presidente. Pero no en todos los países sucede lo mismo.
En Inglaterra, por ejemplo, existe una monarquía parlamentaria, es decir, hay una reina, pero también un parlamento que toma las decisiones del país. La reina Isabel II lleva en el cargo desde 1953. Algo similar pasa en España, donde hay una monarquía constitucional y los cargos de la realeza son hereditarios. Pero también tenemos el caso de las dictaduras, donde una sola persona se mantiene al mando indefinidamente y en ella recae todo el poder. En el siglo XX hubo dictaduras en varios países de Europa, como la Unión Soviética o Yugoslavia. Pero también tenemos el caso de las dictaduras militares en Sudamérica o algunos lugares de Medio Oriente. Y muchas veces los gobiernos, independientemente del régimen que se trate, se sirven de ciertas instituciones para administrar el gobierno del país. Dichas instituciones, como las escuelas, el ejército o la burocracia en general, determinan, regulan e incluso vigilan y castigan el comportamiento de los ciudadanos. Pues no sé si de verdad hay una forma de gobierno que sea la mejor de todas. Quizás si lo hubiera, todos viviríamos en ella y sería como una utopía. Yo creo que mientras no te quieran encerrar en la cárcel por pensar diferente, te puedes acostumbrar y adaptar. Siempre es bueno abrir la mente y conocer cosas nuevas. Sobre todo si hay buena comida. Creo que eso sirve también para aprender a ser tolerantes con los demás y aceptar que no todos vemos el mundo de la misma manera. Cierto, eso evitaría querer imponer mis costumbres o creencias a los demás, como tratar de darles jícamas a los peces. Me parece un buen punto, pero no te las acabes y mejor dame. Pero me guardo. En su libro Vigilar y Castigar, publicado en 1975, el filósofo francés Michel Foucault propuso el concepto de instituciones disciplinares, las cuales se caracterizan por la aplicación de la disciplina y la búsqueda de un orden al interior de dicha institución, para lo cual recurren a las técnicas del castigo y la recompensa. El objetivo aparente de estas instituciones es el de educar, reeducar, insertar, reinsertar, curar, rehabilitar o modificar ciertas conductas. Pero el objetivo real consiste más bien en homogeneizar ciertos comportamientos, sobre todo aquellos que pueden resultar disfuncionales o bien antisociales. Algunos ejemplos de este tipo de instituciones son las prisiones, los cuarteles militares, pero también otros como las escuelas, los orfanatos e incluso los hospitales, especialmente los psiquiátricos. Para Foucault, todas estas instituciones presentan similitudes porque sirven para la intención primera de la civilización: la coacción. En dichas instituciones siempre encontramos una figura de autoridad que se encarga de mantener el orden y la disciplina. En todas ellas, el uso de un uniforme es común, lo cual no hace sino homogeneizar a sus integrantes. Por supuesto, hay un sistema de vigilancia y junto con ello un mecanismo de recompensas o castigos según sea el caso. En nuestro país también podemos encontrar algunos ejemplos de estas instituciones, pero hay casos particulares en donde incluso la arquitectura apoya este sistema que busca vigilar y castigar. Uno de ellos es, por supuesto, la antigua penitenciaría de Lecumberri en la Ciudad de México, de la que hemos hablado en programas anteriores. Pero también tenemos la proyección de la Catedral de Pátzcuaro, elaborada por Vasco de Quiroga, y que tenía una disposición en forma de estrella, similar a la del llamado Palacio Negro, aunque de ella solo se conservan los planos. Igualmente, al norte de la Ciudad de México, podemos observar una escuela cuya construcción data de hace un siglo y cuya arquitectura responde al mismo principio. Como podemos darnos cuenta, dichas instituciones están presentes más cerca de nosotros de lo que podríamos imaginar. E incluso pueden determinar de manera fundamental el comportamiento de sus miembros, quienes al vivir inmersos en ese ambiente ni siquiera serían conscientes de ello. Algo así como el pez en el agua. Creo que es a partir de las normas y las reglas que existen, ¿no?
pero en el caso del nivel bachillerato, los chicos pueden elegir cumplir o no estas reglas. Eh, a diferencia de la educación básica, a nivel bachillerato, los chicos tienen un mayor espacio de libertad, que además coincide con su desarrollo humano, ¿no? Que es la adolescencia, ¿no? Que es una etapa que se caracteriza por una especie de espíritu de rebeldía, donde ellos quieren experimentar nuevas cosas, conocer y ampliar sus horizontes, ¿no? Y eso, por supuesto, que pues, los lleva a veces a cometer algunos errores o tener experiencias negativas. Y en términos de las normas, pues están incumpliendo, ¿no? Con esas reglas que las instituciones educativas tienen, pero que también creo que pueden ayudarles a ellos a conocerse más, ¿no? A ir formando su identidad, autodeterminarse y también que ante las malas experiencias ellos puedan darse cuenta del sentido y la importancia que tienen las reglas para regular la vida de las personas, para organizarla y hacerla más ordenada, ¿no? Entonces creo que esa sería la manera en que las instituciones, ¿no? En este caso educativas, regulan la vida de las personas. Hoy nos preguntamos por algunas circunstancias que determinan nuestros comportamientos. Entre ellas notamos que algunas tienen que ver con ciertas condiciones geográficas, pero también culturales e institucionales. A partir de ello, problematizamos un poco sobre qué pasaría si nunca saliéramos de ese contexto y de la importancia del contraste para poder comprender mejor a los demás. Finalmente nos preguntamos si habría alguna manera que resultara mejor que otras para organizar la vida en sociedad. Y si bien hay algunas que son peores que otras, hay otras que solo son diferentes entre sí. De modo que concluimos que el contraste hace que nos demos cuenta de esas diferencias y sirve para no querer imponer nuestro punto de vista a los demás y, por tanto, ser más tolerantes con otras formas de ver el mundo. Queridos profesores, ¿qué les pareció este programa? ¿Qué técnicas y aplicaciones humanísticas podemos identificar en el programa de hoy? Veamos algunas de ellas. En esta ocasión, a partir de un encuentro con una amiga de la infancia, Luna se pregunta cómo es que ciertas instituciones, como las escuelas, determinan la manera en que nos comportamos. ¿Y qué pasaría si nunca saliéramos del contexto en que vivimos? Gracias a la intervención del filósofo, logran darse cuenta de que, si eso pasara, quizá ni siquiera seríamos conscientes de que estamos inmersos en un contexto cultural, pues este se halla completamente normalizado. De todo ello llegan a una pregunta fundamental. ¿Hay alguna forma de organizar la vida en comunidad que sea mejor que las demás? ¿O se trata solo de una utopía? Finalmente, toman una postura y concluyen que un poco de contraste siempre es bueno para ser conscientes de ese contexto en el que nos desarrollamos, para abrir nuestros horizontes y en el fondo para ser más tolerantes con los demás. Espero que hayan disfrutado nuestro programa de hoy. Acompáñame próximamente para ver qué otras cuestiones ocuparán la vida de Luna y Emiliano y cómo las abordarán. Puedes visitarnos en jovenesencasa.cef.gov.mx y únete a nuestra comunidad de Facebook buscando Jóvenes en Casa. Si quieres ver algún programa previo, búscanos en YouTube.